Somos Novemed Somo Bienestar. Nuevo, Elevia Sense, con su compuesto bisnadina. Eleva la experiencia del placer. Ultrafem es máxima hidratación para toda mujer en todas sus etapas. Kelopatch Poder Regenerador para la piel. Maxilac, alimentando el vínculo del amor. Divinalt, Drospera y Planifert. Un anticonceptivo para cada paciente. Diatomb. Piernas más sanas día a día. ¿Pacientes preocupadas por la pérdida de cabello? Clopina Gel, una novedosa alternativa ya disponible en Guatemala. Novemed, salud femenina en sus manos. Buenas noches, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de salud mental. Esta noche pues tenemos que dar la bienvenida a la doctora María René Gándara Ulloa. La doctora, pues yo ya he tenido la oportunidad de escucharla en algunas conferencias y excelente. Me plazco en presentarla. Ella es médico y cirujana, egresada de la Universidad Francisco Marroquín, psiquiatra por la Universidad San Carlos de Guatemala, tiene formación en psicoterapia de análisis transaccional en el Instituto Mexicano, formación de biodanza, jefe del departamento de psicodermatología de Inderma, docente de la maestría de psicología médica integral de la Universidad Marroquín, docente de la Cátedra de Psicodermatología del Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel y práctica privada. Entonces, el día de hoy, pues tenemos a bien presentar el tema de abordaje en la depresión perinatal. Dejo con ustedes a la doctora María René. Bienvenida, doctora. Gracias por estar esta noche con nosotros compartiendo de sus conocimientos. Bueno, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Buenas noches a todos los que se están uniendo a este conversar sobre temas que son complejos, pero que a todos nos pasan. Voy a compartir pantalla para que podamos empezar. ¿Logramos ver la pantalla? Sí, doctora, sí. Ok, súper. Entonces vamos a empezar platicando de un tema que es bastante más fuerte y bastante más frecuente de lo que nosotros como médicos hace algunos años estuviéramos pensando, y vamos a hablar un poco de la depresión perinatal, y a lo largo de las sesiones que a mí me vayan tocando compartir con ustedes, vamos a ir entendiendo otros temas y agregando otros temas de manera que al final podamos tener como una experiencia de aprendizaje y de asociación entre una charla y otra. Y bien importante pedirles a ustedes que están en casa, si pueden ser interactivos, y lo que vamos a hacer hoy, en lugar de solo hablar yo, sea algo más interactivo, en donde podemos ir levantando la mano, poniendo algunas interacciones que yo les voy a ir invitando, porque la idea es que a partir de esto que vamos a compartir, ustedes se lo puedan llevar a sus clínicas, a la práctica diaria hospitalaria, no solo con las pacientes que atienden, sino con los grupos familiares de los cuales van a estar a cargo en la cotidianidad. Así que vamos a empezar con este tema que se llama abordaje de la depresión perinatal. Y vamos a tener 4 objetivos específicos en la charla del día de hoy. La primera es que vamos a ver cómo es la respuesta de estrés en la etapa perinatal. En otras conferencias estoy segura que han hablado del tema de estrés y por qué el estrés nos interesa a nosotros
como médicos y por qué esta palabrita tan trillada de estrés, por qué nos sigue interesando y por qué es para nosotros bien importante esta parte. Luego vamos a hablar de la clínica de la depresión en la etapa perinatal, cómo se presenta la depresión en nuestras pacientes. Como objetivo número 3, vamos a hablar de los tratamientos específicos ya de la depresión perinatal. Y 4, vamos a ver el abordaje integral, es decir, ¿qué hago yo siendo ginecobstetra desde esa parte que a mí me corresponde? Y la idea es ir integrando lo que vemos en esta charla con lo que han visto en las otras y las que van a ver a posteriori, para que ustedes se lleven herramientas claras que les puedan servir para el abordaje. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de la respuesta de estrés. La respuesta de estrés es una respuesta, a ver, si yo les pregunto, ¿la respuesta de estrés es buena o es mala? Y les voy a pedir que me pongan en el chat ahí si es buena o si es mala y qué piensan de esta respuesta de estrés. ¿Es buena, el estrés es bueno o el estrés es malo? A ver, si me pueden chatear ahí, tenemos 23 personas anotadas que están aquí escuchando. Y quisiera ver en el chat de la reunión que tenemos, la respuesta de estrés, ¿es buena o es mala? ¿Qué piensan ustedes? Importante que ustedes se vayan involucrando en cómo entienden la respuesta de estrés. No sé si pueden escribir, Sara, si pueden escribir los participantes en el chat. Y si pueden, doctora. Ok, ¿es bueno? ¿Es buena? Ya están empezando a escribir. ¿Es buena? Buenas noches. ¿Es bueno? Considero que ambos depende de algunos temas, ¿sí? Es buena porque nos pone en la alerta. Y la verdad es que la respuesta de estrés podemos decir que no es ni buena ni mala, solo es una respuesta que el cuerpo tiene ante los cambios que yo como ser humano algunas veces le reto a mi cuerpo, le presento. Algunas otras veces es el clima, otras veces es el tráfico y otras muchas estímulos que hacen que mi sistema de estrés se active y se quede por un tiempo encendido. Pero lo que hace que la respuesta de estrés pueda malinterpretarse por el cuerpo es que se queda sostenido más tiempo de lo esperado y ese sostenimiento de la respuesta de estrés activa hace que se desregulen o desequilibren los sistemas que antes estaban en homeostasis entrando en un desequilibrio. Y de ahí podemos nosotros empezar a hablar de la integración de sistemas. Y por eso el estrés para nosotros es importante, porque vemos aquí los diferentes componentes que hay en la respuesta de estrés. Vemos que estamos hablando de una conexión de sistemas y nos basamos en este nombre que es algo complejo, pero que cada vez lo estamos oyendo más en medicina, el eje psico-inmuno-neuro-endocrinológico y la integración que hay en ellos. Entonces vemos que un estrés psicológico, y el estrés psicológico puede ser la sensación de que estoy abrumado, de que no voy a poder, de que no me va a dar tiempo, de que no me alcanza. Toda esa sensación de estrés activo hace que haya una respuesta a nivel del sistema nervioso central con liberación de neurotransmisores, neuropéptidos y neurotrofinas. Y por el otro lado, activa el sistema endocrino liberando hormonas hipotalámicas, pituitarias y adrenales. Esto impacta en cambios conductuales, en alteraciones de la respuesta cardiovascular y cambios metabólicos para después activar el sistema inmune. Y aquí es algo bien importante porque no todas las personas respondemos al sistema inmune de manera similar. Puede ser que algunos tengamos una respuesta a la alta del sistema inmune, es decir, una respuesta autoinflamatoria, y otros tengamos una respuesta a la baja. Entonces podemos tener una inmunosupresión o un proceso inflamatorio y esto hace que los sistemas entren como en una especie de balanza, entendiendo o sabiendo que la sobrecarga de alostática, que es como esta
tendencia que el cuerpo tiene para regresar al equilibrio, es decir, esas subidas y bajadas que hacen todos nuestros sistemas para regresar a eso que nosotros quisiéramos tener siempre, que es la homeostasis. Esas tirones entre subida y bajada se llaman sobrecarga alostática, y cuando el cuerpo no logra regresar al equilibrio, hace un proceso de enfermedad, y es cuando nosotros, los médicos, vemos al paciente. Entonces, muchas veces este sistema o esta integración de sistema empieza cuando el estrés es crónico y es severo y la respuesta no se apaga. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Veamos que cuando estamos hablando del estrés y el embarazo y el posparto, nosotros podemos entender que hay estrés durante el embarazo por algunos factores psicológicos que nosotros podemos tener con nuestras pacientes, las cosas diarias que están pasando, el proceso del embarazo, los eventos mayores en la vida que pueden ser, aparte del embarazo, otras situaciones que están pasando. Y también puedo tener un distrés que puede ser psicológico, como ansiedad, depresión, síntomas de estrés postraumático y cosas que ya hayan pasado antes que durante el embarazo pueden reactivarse. Y tenemos diferentes vías biológicas y mecanismos que nos explican por qué todo este estrés que está presentando mi paciente durante el embarazo sí nos importa para el embarazo como tal y para el resultado final del bebé y cómo el desarrollo del bebé se va a ir dando poco a poco. Entonces vamos a ver que los cambios van a haber cambios endocrinos, va a estar activado el eje de pelea-huida, hipotálamo, pituitaria, adrenal, con la liberación de hormonas como cortisol en el líquido amniótico. Y aquí nos empezamos a preguntar qué pasa con toda esta liberación y todas estas incógnitas que tenemos de si usamos medicamentos o no usamos medicamentos, si tratamos o no tratamos, porque puede ser que nuestra formación sea conservadora con respecto a eso, y después de esta conferencia la idea sería preguntarnos ¿qué tanto vamos a esperar que una paciente tenga estas respuestas crónicas en el cuerpo, sabiendo que de igual modo las hormonas de estrés están fluyendo y están llegando al bebé? Vamos a ver que van a haber activaciones en la respuesta inmune con liberación de citoquinas inflamatorias. Podemos tener alteraciones en la microbiota, y esta conexión que sabemos que el intestino, que es nuestro segundo cerebro, y esta alteración en la microbiota también puede tener efectos inflamatorios que viajan a través del sistema circulatorio al sistema nervioso central, y esto para el cerebro se puede leer como una depresión porque lee inflamación, baja revoluciones, y nosotros vemos a alguien que está decaído, sin ganas, sin motivación, fatigado, que no levanta, que no tiene esa gana, ese gusto por cosas, y puede estar vinculado con esto. Y además podemos tener los efectos epigenéticos, y aquí es algo importante que nosotros empecemos a vincular el tema de la epigenética, que es esta posibilidad que nosotros tenemos de despertar o no ciertas enfermedades o patologías que vienen en nuestro material genético, que al hacer cosas cotidianas como lo que pasa todos los días, el sueño, la alimentación, mi estilo de vida, el estrés que manejo, va a despertar o no ciertas enfermedades. Y luego vemos cómo esto puede afectar en el feto. Pueden haber patrones neurobiológicos alterados en el feto que pueden afectar el proceso de crecimiento y desarrollo, y en el niño vamos a poder observar retrasos en el desarrollo psicomotor, cognitivo, cambios en el temperamento, cambios en el comportamiento, y podemos tener más adelante problemas de salud mental. ¿Cuáles son los factores que están vinculados a todo esto que está pasando con esta mujer embarazada?
El estrés perinatal importa cómo empieza el embarazo, todo el transcurso del embarazo, cómo termina el embarazo, pero también qué pasa después del embarazo. Entonces, la severidad del estrés importa en cuanto a que a más estrés y más crónica es la respuesta, más posibilidades tiene mi paciente de desarrollar un trastorno de salud mental. El tiempo de la exposición es importante. Vamos a ver que la respuesta de estrés tiene un tiempo específico de mostrarse y que en el cuerpo todavía se sostiene este tiempo específico, lo vamos a ver más adelante. Y el soporte, el estado socioeconómico, el soporte social que tenga la paciente en todo este proceso va a ser vital. De hecho, el apoyo social, psicosocial, el grupo, la tribu, es lo que muchas veces hace la diferenciación en diferentes grupos que se han seguido con pacientes que han desarrollado depresión. Además, la calidad de ese periodo postnatal, cómo va a ser ese ambiente, cómo va a estar, quién la va a ayudar, quién le va a hablar, qué ayudas va a tener y qué red va a tener ahí. También en países no como el nuestro, ¿verdad? Pero mucho las políticas de salud que tenga el país, las posibilidades de que la mujer pueda estar con su bebé unos meses y no tenga que regresar corriendo, sintiéndose presionada a el tema laboral. Eso importa como un factor adicional. La vulnerabilidad psicosocial que ya la paciente trae, es decir, eventos traumáticos previos, depresión previa, ansiedad previa, va a afectar lo que va a pasar más adelante en el posparto durante el embarazo también. Entonces vemos que el estrés psicológico en general es bien importante de abordar y de empezar a entender desde que nosotros vemos el seguimiento inicial de nuestra paciente al ver que hay un embarazo positivo. En la mayoría de casos que pueden finalizar en una depresión, nosotros vamos a ver esta respuesta de estrés que no solo es estrés, sino que se transforma en distrés. El distrés, el concepto distrés ya nos habla de disfunción. Y el eustrés nos habla de esta respuesta que es corta, que es aguda y que nos ayuda a salir adelante. Pero distrés es una respuesta más crónica, que se queda, que tiene síntomas específicos y que hace cambios a nivel biológico. Y hablamos de que hay respuestas en la parte hormonal, en la parte inmune, podemos tener inflamación, hablamos de la epigenética, de esta parte que nos interesa enseñarle a nuestros pacientes y otros factores adicionales que ya platicamos. Entonces, ¿qué pasa con los efectos del estrés en el bebé luego de que la mamá ha padecido? Y aquí les traigo esta revisión que nos hace entender o ver un poco más allá del padecimiento mental que puede desarrollar el niño asociado con el tipo de distrés prenatal que ha tenido la mamá. Entonces, miren la primera línea. Estamos hablando de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la ansiedad visto en un niño, en un adolescente, en una persona, está vinculada a que en el embarazo hubo eventos estresantes, procesos de duelo o pérdida y ansiedad. Luego vemos el autismo, que es algo que estamos nosotros detectando mucho más frecuente ahora en este momento de la historia de la medicina y está vinculado en el periodo prenatal con estrés percibido, con depresión, con ansiedad, con un embarazo ansioso y con exposición a desastre natural. Luego, el trastorno límite de la personalidad, que este es uno de los trastornos más complejos de tratar en el área de psiquiatría
en donde las personas tienen un estado emocional constantemente variable, son complejos de llevar relaciones interpersonales estables o sanas, tienen conductas de riesgo constantemente o impulsivas constantemente, y esto está relacionado en el embarazo con ansiedad y depresión de la mamá. Trastornos de conducta en general está vinculado con ansiedad y eventos estresantes. Depresión está vinculado con estrés percibido, eventos vitales estresantes, depresión y ansiedad. Trastornos de la alimentación en la conducta alimentaria está vinculado con exposición a desastre natural. Esquizofrenia está vinculado con estrés crónico y algunos resultados pues son de estudios mixtos. Es decir, el estrés durante el embarazo y las situaciones que pasa nuestra paciente es importante que nosotros podamos empezar a abordar, y tal vez como ginecobstetras no estemos con todas las herramientas para poder abordar, pero sí podemos empezar a tener abordajes en equipos interdisciplinarios antes, durante y después del embarazo para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes y de estos bebés. Entonces veamos un poco qué pasa con la depresión postparto, y estos son números que empiezan a pasar luego de el paso de la pandemia COVID por el mundo. Vemos que tanto la ansiedad como la depresión subieron considerablemente en su métrica. En mujeres embarazadas en depresión postparto vamos a hablar de 10 a 15% de mujeres que pueden desarrollar una depresión postparto, y 25 a 50% de estas mujeres van a mantener más de 6 meses los síntomas a pesar de que el tiempo pasó. Y COVID nos ha enseñado que la respuesta inflamatoria, el proceso inflamatorio en nuestros pacientes sí importa, porque todos aquellos pacientes que mantienen o que han tenido una inflamación de bajo grado constante tienen mucha más predisposición para desarrollar síntomas de depresión. Vamos a ver un poco cuál es el origen de la depresión. Y aquí sabemos que los trastornos de salud mental, que les hablo ahí de TSM, les pongo trastornos de salud mental, TSM, son patologías o enfermedades que son multifactoriales, es decir, no es un factor. La gente constantemente llega a la clínica preguntando, ¿pero esto por qué me dio? Y es que la mayoría de veces ni siquiera podemos decir pasó por esto. El porcentaje de probabilidad que haya sido por esto es sino que hacemos como una explicación de todos los posibles factores que están asociados. Primero tenemos la crianza y la historia de vida. Aquí vivencias dolorosas, trauma, negligencia, situaciones de abandono, de pérdida durante la crianza van a hacer que la neurobiología de nuestro cerebro sea distinta y pueda cambiar. Luego tenemos la genética y los factores de epigenética que hablábamos, antecedentes familiares, historia familiar de depresión, el estilo de vida. Y la genética y la personalidad van a tener que ver con el desarrollo o no de una depresión en un evento específico. Luego el estrés y las enfermedades como tal. El estrés crónico, el cortisol, esta inflamación que hablábamos, esta inflamación de bajo grado que se presenta. Actualmente estamos viendo muchas personas que tienen reacciones inflamatorias a diferentes componentes de la comida, que antes no veíamos esto con tanta frecuencia y ahora lo vemos con mucha frecuencia, y como esto puede predisponer a tener una depresión. También los sucesos y el estilo de vida, la pandemia, lo que pasó con pandemia, el aislamiento, la falta de recursos, la falta de contacto, los medicamentos que esté tomando nuestro paciente, la dieta,
la alimentación, el ejercicio, la carga laboral, la relación de pareja, la red de apoyo. Y entonces vemos que la depresión como tal y los trastornos de salud mental en general van a tener un origen multifactorial. Si tienen un origen multifactorial, nosotros estamos pensando que tienen un multiabordaje, y aquí es donde viene lo interesante, porque no solo solemos creer que el tratamiento para la depresión es farmacológico solamente, y si tenemos multifactorialidad en el origen, tenemos multiabordaje o muchas posibilidades para atender a nuestras pacientes. Entonces, revisando un poco los síntomas o los criterios para el trastorno depresivo mayor, sabemos que en el DSM, que es el Manual Estadístico para las Enfermedades, nos habla de los diferentes criterios, pero es importante que cuando hablamos de criterios, muchas veces vemos al paciente con síntomas y el criterio tal vez no es tan específico, pero nosotros estamos sospechando de una depresión y aunque no estemos seguros, es importante que hagamos la referencia específica para que esa paciente sea abordada lo antes posible. Vamos a ver entonces todos los criterios de los que nos habla el DSM-5 con respecto a el trastorno depresivo mayor. Vamos a ver que los criterios mayores son tristeza, anedonia, estos dos que están arriba, y muchos describen la sensación de abatimiento o de darse por vencido. Va a haber sensación de tristeza, puede experimentarse vacío, sensación de desesperanza, llanto fácil. Puede haber cambios en el peso que pueden experimentarse como pérdida o ganancia de peso. Desganas o falta de Puede deseo. haber disminución o aumento del apetito. Puede haber cambios en el sueño que pueden presentarse con insomnio o mucho sueño. Puede presentarse inquietud o enlentecimiento y muchos pacientes reportan fatiga. Luego hay una percepción de inutilidad o pensamientos recurrentes de no sirvo, no valgo. Hay sensación de culpa extrema o pensamientos recurrentes de que he hecho algo malo. Puede haber remordimiento, puede haber falta de concentración, indecisión, pensamientos de muerte, ideas o conductas suicidas. Y vamos a ver que todos estos síntomas van a generar un deterioro en las diferentes áreas de vida. Aquí nos mencionan laboral, social, familiar, académico. Y vamos a ver que si tenemos más áreas de vida, todas las áreas van a estar afectadas por el deterioro que implica los síntomas del trastorno depresivo mayor. Para nosotros decir clínicamente esta es una depresión, debiéramos tener los síntomas por más de 2 semanas. Sin embargo, si tenemos una paciente que se presenta a la clínica con 1 semana de tener todos estos síntomas y veo todos los criterios, es importante hacer una referencia lo antes posible, aunque no haya llegado a las 2 semanas. Y es donde los criterios nos ayudan, pero a veces el paciente sale del criterio y aún así hay que tratar. Y otra que nos hablan de no es secundario el uso de alguna sustancia, nos explica mejor por otra enfermedad. Y aquí les pongo una anotación que dice TAB, y esto es las siglas del trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué se los muestro a ustedes así de esa manera? Porque algunos síntomas de depresión atípicos, una depresión atípica va a ser no la que nosotros estamos esperando, donde hay bajón de ánimo y la persona no se puede levantar y no quiere y de repente duerme mucho, sino que los síntomas que no son tan típicos, que hay depresión, pero parece que hay cierta actividad, hay insomnio, hay variaciones en el ánimo, pueden ser síntomas atípicos y este tipo de depresión nos puede llevar a un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Porque el abordaje es diferente farmacológicamente y
si yo empiezo con un medicamento para una depresión unipolar, puede ser que la paciente entre en un estado de ciclado rápido o un estado de manía. Entonces, hablemos que la depresión es como todos los trastornos de salud mental, son trastornos que se hacen por descarte o diagnósticos que se hacen por descarte. Y cuando hablamos de la depresión, nosotros tenemos algunos diagnósticos diferenciales a los que debemos ponerle atención, como la anemia, la ansiedad, el baby blue, alguna enfermedad orgánica, que muchas veces puede ser autoinmune como esclerosis o encefalitis, enfermedades endocrinas, psicosis posparto o uso de sustancias que no nos habíamos percatado. Entonces, lo primero que hacemos desde la parte ginecobstétrica, descartamos lo médico. Otra cosa bien importante es revisar medicamentos. Y aquí no solo son medicamentos, sino que que la fulana vecina le mencionó que podía tomar tal cosa y ella se lo tomó sin preguntar y eso no nos lo dijo porque no es un medicamento en su proceso mental de cómo ve las cosas, pero todo lo que nosotros llevamos al cuerpo oralmente puede tener un impacto en la organización del sistema. Luego, revisar cómo está el proceso de alimentación, cómo están los micronutrientes, vitaminas, si hay inflamación y hablar sobre los trastornos de salud mental. A los médicos, la formación de médico nos da a veces un poco de pena, nos da miedo hablar de los trastornos de salud mental, sobre todo cuando estamos pensando en una depresión o síntomas o ideas suicidas, nos da miedo hablar del tema y lo que dicen los estudios y la experiencia que tenemos con los pacientes es que si yo soy el médico de confianza del paciente y hablo de las ideas de muerte, el paciente se va a sentir entendido, escuchado y es mucho más probable que logre abordar el trastorno. El blue posparto, ¿cuál es la diferencia entre el blue posparto y la depresión posparto? El blue posparto se considera que puede ser menos de 10 días, puede iniciar 2 a 3 días después del posparto, luego representa una leve disfunción en lo que hace cotidianamente la mamá, la mujer, y no conlleva ideas de muerte específicamente y representa el 80% de las personas que tienen esta sensación de tristeza. Y luego hablamos de la depresión posparto como tal, más de 2 semanas, como hablamos en los criterios, puede iniciar en el primer mes, desde el primer mes hasta el primer año después del parto. Puede ser moderada a severa disfunción y muchas veces genera ideas de muerte. Y aquí es donde la cosa se pone compleja porque esto necesitamos ponerle atención. Y probablemente la consulta en el posparto con el ginecobstetra va a ser el momento en donde yo pueda hacer esas preguntas. Vemos la diferencia en los números, 80%, y dijimos 7 hasta el 15% de las mujeres pueden tener la depresión posparto. Vamos a ver en cuanto a la severidad de los síntomas, cómo lo podemos dividir. Tenemos síntomas leves, que son pocos síntomas, el trastorno suele ser manejable y podemos tener poco deterioro funcional. Luego, en el moderado tenemos más síntomas, hay más intensidad y más severidad y el deterioro suele ser mayor. Y en el grave hay muchísimos síntomas, el tema no es manejable, va a haber un deterioro funcional importante y nos va a llamar la atención. El diagnóstico lo hacemos clínico, pasamos escalas clinimétricas para ayudarnos en la medición de síntomas y hacemos estudios de laboratorio para descartar todo aquello biológico, orgánico que nosotros podríamos pensar que esté pasando. Y entre moderado y severo, lo que nos va a interesar es la disfuncionalidad. Si hay ideas suicidas en un trastorno depresivo mayor,
si hay una comorbilidad psiquiátrica previa o si hay una comorbilidad médica asociada. Estos factores van a ser muchas veces que del moderado pase a grave y que el manejo tenga que involucrar a otros profesionales y tenga que ser mucho más agresivo desde la parte médica. Vemos entonces, tenemos el cuestionario que podemos pasar sobre depresión, que es el cuestionario de Edimburgo, que algunas veces he escuchado experiencias de algunos médicos que sí lo pasan, otros que no lo pasan, y les podemos compartir algunas escalas que pueden ser de fácil aplicación. Esta podría ser una escala que se puede pasar en la sala de espera como algo de rutina para todas aquellas mujeres que están en el periodo posparto. La experiencia que nosotros tenemos con la clinimetría es medir la clínica de los trastornos de salud mental, es que el paciente siente un alivio al darse cuenta que al medir esto que está sintiendo no se lo está inventando, sino que son síntomas explicados, síntomas que están escritos y síntomas que tienen un tratamiento específico para abordarse. Vemos entonces que el diagnóstico es clínico y es una disfunción en todas las áreas de vida de la paciente: físico, financiero, pareja, familiar, social, laboral, cultural, espiritual. Y vamos a ver que podemos pasar esta clinimetría 6 a 8 semanas posparto, y en esta escala más de 10 puntos indica que puede haber una depresión, pero no nos habla de la severidad, y ahí es donde nosotros debemos encontrar nuestro equipo para abordar este tipo de trastornos. Luego vemos que una de las cosas más importantes desde nuestro campo va a ser activar el sistema de relajación. El sistema de relajación es un constructo, es decir, una combinación de diferentes partes a nivel cerebral que está conectado con todas las partes del cuerpo y que va a ser la contraparte de este sistema de estrés activo. Y yo les estoy dejando aquí diferentes herramientas que ustedes pueden darle a sus pacientes, que no van a ser invasivas y que son tan humanas que la mayoría de pacientes van a poder hacerlas. Para activar este sistema de relajación, vamos a hablar de expresión de emociones, y a esto le llamamos el diario emocional, es decir, pedirle a la paciente o sugerirle, recomendarle que escriba todos los días un poco de cómo se siente, en función de no acumular todas esas emociones que después vemos convertidas en síntomas. Técnicas de respiración controlada, meditación tipo mindfulness, hay muchísimas herramientas actualmente. Conexión con la tierra, que es lo que ahora llamamos o se le llama grounding, que es el estar en el presente, caminar con pies descalzos, tocar la grama, baños de sol de 10 a 15 minutos. Es impresionante la cantidad de personas que se sienten muchísimo mejor después de dar este tipo de recomendaciones en casa. Me ha sorprendido la cantidad de pacientes que percibe que el baño de sol fue lo que más le ayudó de todo lo que platicamos o de todas las herramientas que se llevó. Música, dependiendo de qué estemos buscando, la experiencia de la música va a despertar memorias que ya nuestra paciente tiene, que pueden ser positivas o de relajación. Aromaterapia, pintar mandalas, y vamos a ver que hay muchas otras herramientas que se pueden usar para activar el sistema de relajación de nuestras pacientes. El estrés a lo largo del proceso es importante hablarlo y que ustedes lo puedan dialogar con su paciente. Hay que valorar qué factores van a ser modificables. Mucho de lo que pasa con nuestras pacientes sí es modificable, pero otro montón no es modificable, y ahí es donde nos toca educar con respecto a esto al paciente, a la paciente y al grupo familiar, porque al menos en Guatemala todavía en muchos hogares
El proceso de tener un nuevo bebé no solo es de mamá y papá, es de mamá, es de papá, es de la abuela, es de la suegra, es de la tía, es de todos los que están participando en ese proceso. Y como médicos nos toca atender al grupo familiar, no solo a la mujer que acaba de tener bebé. Entonces, el estrés por posparto es uno de los momentos más importantes de vulnerabilidad mental en la mujer. No solo en la mujer, pero aquí estamos hablando de posparto. Entonces decimos que en la mujer es uno de los momentos más importantes de vulnerabilidad y también en los papás o las parejas de estas mujeres, porque la vida después de esto cambió. Es conocido como el cuarto trimestre. Es importante educar a la paciente y al grupo familiar en relación al proceso que viene, validar las emociones negativas. Validar implica decir, me imagino que esto que estás sintiendo suena muy mal, suena espantoso. Qué dolor que estás sintiendo esto. Siento mucho que estés pasando esto, en lugar de decir, bueno, eso ahorita no interesa porque tenés un bebé y tenés que dar gracias porque todo salió bien. Y es lo que las mujeres muchas veces nos quedamos como, o sea que lo que yo siento no importa y no interesa para mi doctor. Y nos quedamos calladas porque es lo que hemos escuchado y han escuchado todas las mujeres a lo largo de la historia. Y tenemos la gran oportunidad de cambiar esa percepción que tienen nuestras pacientes con respecto a nuestras emociones. Hacer los procesos más prácticos va a ser bien importante porque generalmente mamás primerizas, papás primerizos quieren hacer los procesos tal cual lo leyeron y las cosas no funcionan así. Y entonces invitar a que sean las cosas más prácticas es algo bien importante. Establecer límites o invitar a las pacientes, a los papás, a decir, la familia llega a tales días, a tales horas, para no tener esta invasión que puede ser que active los síntomas de depresión en nuestra paciente. Apoyar a decisiones importantes como lactancia, trabajo y cuidado del bebé, que son los temas más complejos cuando estamos atendiendo a las mujeres posparto. Entonces, red de apoyo y no juzgar, velar por el sueño y la alimentación de nuestra paciente, no solo por lo del bebé, y apoyar en las decisiones de lactancia, cuidado, trabajo. Y aquí, idealmente, que tuviéramos grupos de apoyo en donde mujeres, bebés y papás y el resto de familia pudieran apoyarse unos a otros, y esto tiene evidencia en otros países. Hablemos entonces del abordaje integral de la paciente. Y cuando hablamos de integral es que estamos integrando todos los sistemas o esta red psicoinmuno-neuroendocrinológica, pero también estamos integrando a la paciente en la toma de decisiones con respecto a su proceso de salud y enfermedad. Y lo primero que vamos a proponer, sin importar cuál sea el trastorno del que estamos hablando, son modificaciones en el estilo de vida. Y aquí hablamos de alimentación, ejercicio, actividades o pasatiempos. Hablamos de el sol, el tiempo en el trabajo, los temas cotidianos que va a tener esta paciente a la cual vamos a invitar a hacer ciertas modificaciones en esta parte. Luego van a venir la propuesta de técnicas para el manejo emocional. Aquí es donde viene la respiración controlada, la meditación mindfulness, el registro o la escritura del diario emocional. Luego vamos a proponer procesos de psicoterapia y ahorita vamos a ir viendo los abordajes de la depresión, que no todas las depresiones precisan de fármaco, pero todas las depresiones debieran pasar por un proceso de psicoterapia. Podemos hablar de tratamientos complementarios como vitaminas, suplementos, micronutrientes, de los cuales nosotros vamos a saber que está mejorando la nutrición del cerebro de nuestra paciente y eso va a tener mucha más posibilidad de hacer
con todos esos micronutrientes, esos aminoácidos, más receptores, más neurotransmisores y más conexión a nivel cerebral, y vamos a ver tratamientos farmacológicos como el último nivel, y todavía después de este tenemos otro nivel que sería la psiquiatría de intervención, que para nosotros como ginecobstetras en el abordaje de la mujer sí nos interesa porque es una opción. Entonces, vamos a ver que el A vamos a promoverlo desde que la paciente tiene contacto con la clínica hasta que cierran procesos. En el caso de ginecobstetricia, los procesos pues no se cierran, ¿verdad? Sino que sigue la evaluación y la relación con el médico a lo largo de la vida de la paciente. En caso de embarazo y posparto se priorizan las intervenciones no farmacológicas antes de las farmacológicas, pero vamos a ver qué cabida tienen los fármacos en esta parte de la historia. Entonces, los abordajes de psiquiatría en depresión posparto, primero vamos a interesarnos en conocer la historia, saber los pros y los contras de los diferentes tratamientos o posibilidades de tratamiento que tenemos, reconocer los disparadores y ver si ese disparador es modificable o no modificable para acompañar a la paciente en el camino, ver comorbilidades, trabajar en equipo y saber que todos podemos estar sostenidos por una red que se llama equipo interdisciplinario. Y vamos a ver que tenemos muchas posibilidades, qué factores vamos a tomar en cuenta. Si hay suicidio, ideas suicidas, la edad de la paciente, si hay factores como obesidad o malnutrición, catatonía, que son estas depresiones en donde la paciente o la persona deja incluso de moverse y adquiere posiciones como robóticas ante el tema cotidiano de comer, moverse, no se puede mover y entra en una depresión bastante severa. Vamos a tomar en cuenta historias y respuestas previas a tratamientos que ha tenido con respecto a salud mental, el soporte social, el tema económico, el costo, las condiciones médicas asociadas, el estilo de vida de la paciente, cómo come, cómo duerme, si se mueve, si practica sus hobbies. Y estamos hablando muchas veces en casos severos de decidir un tratamiento ambulatorio versus un tratamiento en hospitalización. Y aquí abajo tenemos lo que vamos a hacer siempre, que es la psicoeducación, es decir, hablar de los síntomas, educar a la paciente sobre qué le va a ayudar, qué le puede mejorar y qué puede empeorar los síntomas, el proceso de psicoterapia, la farmacoterapia y por último tenemos la psiquiatría de intervención. Aquí hablamos de terapia electroconvulsiva, terapia de estimulación magnética transcranial, terapia con ketamina intravenosa y actualmente tenemos ketamina intranasal, que son ya intervenciones que no solo son orales, sino que van a tener otro impacto y probablemente el apoyo de un anestesiólogo al equipo de abordaje de la paciente. Medicamentos en el primer trimestre, ¿y qué pasa con esto? ¿Los usamos, no los usamos? Es un gran cuestionamiento. Sabemos, la literatura nos dice que descontinuar medicamentos representa recaídas en el 70% del trastorno depresivo mayor y en el 85% de trastorno afectivo bipolar. Es decir, que descontinuar como tal parece no ser el camino más recomendado. Hablamos también de la exposición al feto, que es importante tomar en cuenta, de los eventos adversos de los medicamentos hacia el feto, de las enfermedades, del efecto de la enfermedad psiquiátrica materna en el bebé. Y como objetivo nuestro, mantener bien a la mamá va a estar mejor para mantener bien al bebé.
Y aquí hablamos de cuál es el medicamento más seguro, ¿verdad? Porque esa es la pregunta. Y el medicamento más seguro resulta ser el más efectivo y mejor tolerado para esta paciente específica que estamos nosotros tratando el día de hoy. Podemos hacer una reducción de dosis para evitar mayor exposición fetal y buscar fármacos que tengan más evidencia, que suelen ser los que son un poco más conocidos o más viejos en el camino de la medicina al desarrollo de fármacos. Y es importante saber que cuando hacemos una reducción de dosis de medicamentos, si reducimos mucho la dosis, puede ser que esa dosis no sea efectiva para la paciente y entonces no estemos haciendo ningún proceso de bienestar para ella. Este tipo de decisiones se toman en conjunto con el psiquiatra que está manejando el caso de la paciente. Y cuando hablamos de ya fármacos específicamente, hablamos de que son decisiones en equipo. Hay fármacos que tienen niveles no detectables, como la sertralina, la paroxetina y la nortriptilina. Nosotros en Guatemala tenemos disponibles paroxetina y sertralina. Y aquí hay un recurso que se llama el LactMed, que muchos de nuestras pacientes, ya las pacientes ya se investigaron mucho más de lo que nosotros sabíamos cuando nos llevan la pregunta, porque hicieron la investigación en Google y en todas las herramientas que pudieron encontrar. Y esta es una de las herramientas que a mí me parece que tiene buen perfil, ayuda a que la paciente se sienta más tranquila y a mí como médico a tomar las decisiones, no solo o sola, sino que en conjunto, en equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de suplementos u otros, podemos hablar de la evidencia que tiene el omega 3 en depresiones leves a moderadas, la vitamina D como suplemento en dosis altas, y se habla de la vitamina D madre, no los suplementos que tienen dosis muy pequeñas. Y aquí vamos a nosotros suplementar cuando nosotros vemos una deficiencia de vitamina D. El 5-HTP, que es un precursor de triptófano, que va a ser como una vía antes de llevar a las monoaminas, que también podría tener cabida. Y hablamos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como sertralina y paroxetina, que es importante mencionar que ambos pueden ayudarnos para síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Los efectos adversos que vemos con estos medicamentos son la resequedad, la cefalea, la náusea y la diarrea, la agitación, la ansiedad, inquietud, disminución en la libido, anorgasmia, alteraciones en el sueño y alteraciones en el hambre. Entonces, muchos pacientes podrán decir, pero todos los efectos secundarios es lo que yo ya tengo. Sí, muchas veces es lo que ya tiene el paciente. Y esto es porque las vías a nivel neuronal a que van a actuar están vinculadas con estas respuestas que tiene el paciente. Entonces es bien importante al iniciar el medicamento educar con respecto a los efectos adversos para no tener complicaciones más adelante, y hacer un aumento progresivo de la dosis para evitar un evento adverso que vaya a ser tan molesto que la paciente deje de tomar el tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como abordaje integral desde la ginecobstetricia? Pues lo primero que vamos a hacer es promover las modificaciones del estilo de vida. Aquí estamos hablando de sueño, alimentación, actividad física y pasatiempos. Vamos a psicoeducar con respecto a los síntomas, y podemos evaluar los síntomas nosotros como ginecobstetras. Explicación empática de síntomas y pasar alguna escala para evaluar, y el numerito que sale en esa escala puede ser el diferenciador para que la paciente haga una consulta con alguien más. La referencia a psicología o psiquiatría y el trabajo en equipo, y aquí es bien importante que cuando hacemos una referencia nosotros sepamos a quién le estamos mandando nuestro paciente, es decir,
que la paciente sepa que yo tengo comunicación con la psicóloga, con el psicólogo, con el psiquiatra, porque así se va a sentir más contenida y más en confianza de poder hablar de lo que siente. Y aquí les quiero compartir algunos recursos prácticos, básicos que les pueden ayudar para compartir a sus pacientes. Son aplicaciones de meditación, aplicaciones de alimentación, aplicaciones de registro de emociones, de diario de emociones que pueden ser importantes para ustedes como médicos y para sus pacientes. Y les quiero compartir un poco sobre lecturas que les pueden ayudar. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un libro que nos habla con respecto a cómo siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo enfrentar lo que nos está pasando. No lo que nos está pasando, sino la elección de cómo enfrentarlo. El arte de no amargarse la vida, que es un libro que podemos leer todos para ir aprendiendo a qué le damos energía y a qué otras cosas no le damos energía. La rueda de la vida, que es un libro importante sobre el duelo o la pérdida, que puede estar vinculada muchas veces con el periodo posparto, las aplicaciones específicas, y pues ahí están mis datos, mi correo electrónico, por si hay alguna duda específica o algo que ustedes quisieran saber. Entonces, no sé si podemos tener un momento de preguntas o cómo estamos con el tiempo. Sí podemos tener preguntas, doctora. Compañeros, si lo quieren escribir al chat o quieren abrir sus micrófonos para aprovechar este momento con la doctora, que nos ha brindado muy importante información. Se ponen tímidos con estos temas que no manejamos regularmente, pero que son sumamente importantes. A mí me llamaba la atención todo lo que mencionaba de la epigenética, doctora, porque nos enfrentamos a tantas enfermedades, o como usted decía, todo lo que se comenta también de la programación fetal, y que muchas veces encontramos, yo he tenido pacientes que son ansiosas desde niñas, y cuando yo les pregunto, ¿y cómo fue el embarazo de tu mamá?, viene la referencia de mucho de lo que usted ponía en su presentación, en la diapositiva. Pues le costó embarazarse de mí, vivió mucho estrés, y yo iba a nacer antes de tiempo y la mandaron a acostarse 4 meses. Y entonces todas esas situaciones no somos conscientes, ¿verdad? Como personas y como médicos, de investigar un poco más allá. Usted nos comentaba que nos compartió ahí una herramienta que le podemos pasar a las pacientes posparto en la sala de espera. ¿Hay otras, doctora, y si nos las puede compartir? Está esa, y está la escala que es el PHQ-9, que son 9 preguntas que nos pueden ayudar como a detectar, como a hacer un tamizaje en la sala de espera. Y lo que podemos hacer es decir, bueno, todas las pacientes la llenan. Y eso me ayuda a mí a darle esa calidad de vida a esa paciente, porque tal vez si yo no paso la escala no me lo va a decir, y eso va a impactar en el resultado final. Ok, perfecto. Mira, yo se las puedo pasar con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, ahí veo si hay algunas preguntas. Mencionó posibles síndromes que pueden afectar al feto según las diferentes situaciones que vive la madre, algo similar en cuanto al distrés o depresión. ¿Cómo afecta esto sobre el recién nacido? Pues la verdad es que son como ya respuestas específicas, y no es lo mismo en cada paciente. Lo que sí es importante, que cada vez más común estamos teniendo depresión, ansiedad, estrés crónico, enfermedades de este tipo, y los niños cada vez están manifestando más alteraciones en el neurodesarrollo, y eso es bien importante que le demos seguimiento.
Hay alguien más que menciona, yo he tenido la experiencia en la que pacientes y familiares, al brindarles la psicoeducación correspondiente, aún rechazan el tratamiento farmacológico. ¿Qué herramientas nos puede compartir para ayudar al convencimiento de la adherencia al tratamiento farmacológico? Creo que para la depresión hay recursos de videos que les pueden ayudar. Videos, registro de ánimo. Hay aplicaciones en donde la paciente va registrando cómo se siente cada día y esto va generando conciencia y va bajando un poco la resistencia y la negación y yo se los voy a compartir, ¿sí? Porque a pesar de que estamos haciendo todo lo necesario, la paciente o la familia aún así hace resistencia o no quiere. Y lo otro es ser bien categóricos en la parte ética y decir que poner límites, ¿verdad? Porque muchas veces si yo no los pongo, el paciente asume que todo está bien y yo no validé que esto tenía que ser de esta manera. Entonces es importante ponerle límite al paciente. ¿A qué paciente se tendría que dar soporte emocional y priorizar? Creo que a todos debíamos darle soporte emocional, pero si nosotros vemos que en las escalas o simplemente en el conversatorio hay un llanto fácil, hay una tristeza profunda o ha perdido la gana, el arreglo personal, ¿verdad? Es bien importante, solo con ver la conducta de la paciente ya podemos empezar a ver y es muchas veces, muchas pacientes salen del episodio con apoyo psicoterapéutico, no necesariamente un psiquiatra o un psicofármaco, y eso da mucho sostén a la mamá que está empezando en este proceso de reconocerse. Otra pregunta, ¿a quiénes refiero con psicología y a quiénes con psiquiatra o siempre con ambos? Yo diría que por lo menos con alguno de los dos. Algunas personas se sienten más cómodas empezando con psicología y tiene que ser un psicólogo o una psicóloga que trabaje con psiquiatría para que sepa en qué momento hacer una referencia pertinente, ¿verdad? Hay otra pregunta. Buenas noches. En el hospital donde trabajo usamos el test de Edimburgo para detectar depresión postparto. ¿Considera usted que sí es recomendable a otras herramientas? Un poco lo que preguntábamos, ¿verdad? Yo creo que sí es recomendable el test de Edimburgo y es importante que cuando tengamos ese numerito que es 10 o más, hagamos la referencia específica para poder atender a la paciente lo antes posible. Yo creo que no sé si hay más preguntas. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Ajá, no sé si alguien quisiera abrir su micrófono, pues estamos bien ahí. Si no, pues doctora, le agradecemos mucho la clase de hoy. La siguiente también nos corresponde con usted, que va a ser la de psiquiatría en el embarazo y en el posparto. La que la vamos a tener el 20 de septiembre. Ok, bueno, nos estaremos comunicando entonces y para mí es un gusto estar acompañando en este proceso y pues abierta ahí a lo que vayan necesitando. Muchas gracias, doctora, y pues les vamos a compartir las herramientas que usted nos acaba de mencionar para que todos podamos ponerlo en práctica en nuestras clínicas y poder pues brindar la atención, como usted mencionaba, todo lo multifactorial, pero de la misma forma ser integrales en el tratamiento de nuestras pacientes, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Somos Novemed, Somo Bienestar. Buenas noches. Nuevo, Elevia Sense, con su compuesto bisnadina, eleva la experiencia del placer. Ultrafem es máxima hidratación para toda mujer en todas sus etapas. Kelopatch Poder Regenerador para la piel, Maxilac, alimentando el vínculo del amor. Divinalt, Drospera y Planifert, un anticonceptivo para cada paciente. Diatomb, piernas más sanas día a día. ¿Pacientes preocupadas por la pérdida de cabello? Clopina Gel, una novedosa alternativa ya disponible en Guatemala.
Novemed Salud Femenina en sus manos.